Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da. ¿Quieren que les sea sincero? Yo decía esta tarde, Señor, yo no sé si vaya a poder estar esta noche con ustedes, con los hermanos, decía, y ayúdame. Y empezó a entrar en mí un tipo de desesperación, porque como vine saliendo del trabajo, me pasé a arreglar aquí a una pared que alguien dañó por deporte. Sí, porque fue por deporte. La dañó porque estaban bebiendo agua, asumo yo, y parece ser que le dieron una patada en los bebederos que están aquí. Sabemos que en este momento están jugando gente inconversa, básquetbol, etc. Entonces pues me tocó, a mí yo que puedo hacer eso, pues vinimos, me ayudó Diego ese día, rompimos, abrimos y demás. Entonces me entró una desesperación como diciendo, ya tienen que terminar todas las cosas, y mirando que están poniendo lámparas nuevas. Y yo estuve a punto de llamar a la hermana Carmen. Dios está de testigo. Yo decía, no lo voy a hacer. Terminando de aquí, yo tengo que ir a pintar. Todavía a seguirle. Entonces, hay otras cosas que hacer. Pero gracias a Dios que aquí estoy, que sí pude. Así es que, hermano Eduardo, lo hemos extrañado, Le hemos extrañado, le hemos puesto ahí no falta, sino que como ha venido su esposa, le hemos perdonado ese pecado. Y pues a todos los demás, qué bueno que van persistiendo vez tras vez, estamos orando los unos por los otros. Hermanos, sigamos adelante. Así como decía yo, Señor, bendice a aquellas personas las cuales no han venido los martes. Hay razones, yo he hablado con personas, hay razones y delicadas por las cuales ustedes no ven algunas personas o familias aquí. Por eso yo le digo, personas que usted no ve aquí el martes, oremos por ellos, hermano, porque hay razones muy fuertes por las cuales no están viniendo. Bueno, vamos a avanzar, el tiempo no perdona y nosotros tenemos que seguir aprendiendo de la palabra para seguir formando un carácter. Cristo viene muy pronto. En las iglesias no se habla de formar carácter, pero yo sí quiero llevar un carácter formado a la presencia de Dios. ¿Para qué? Pues yo sí quiero, yo no quiero ser una de las personas que Cristo, entiéndame este término, tenga en poco. Aunque todos somos iguales, pero cuando digo, no quisiera que Cristo, cuando esté yo delante de su presencia y estemos en el reino milenial, no quisiera que Cristo me vea o que me tenga en poco porque yo no tuve un carácter formado. Ahora, ¿por qué dice eso, hermano Leo? Porque es bien importante que nosotros formemos un carácter, una forma de pensar, una forma de dirigirnos en la vida por la palabra. Porque cuando ya estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a dar ciertos, ¿cómo se dice? Cargos, responsabilidades para poderlas ejercer. Mire, nada más ni nada menos. ¿Qué le va a tocar hacer a los discípulos? A los 12. ¿Juzgar a quién? A las 12 tribus de Israel. Mire nomás qué privilegio. Esos hombres de Dios les va a estar tocando hacer juicio, juzgando. A nosotros, cuando estemos en el milenio, cuando ya estemos ya en lo que es la eternidad, pues también. No vaya usted siendo un niño que todavía tenga que ser guiado, enseñado, que lo pongan. Usted tírele, como dicen por ahí, al premio mayor, tírele a lo gordo. Si usted dejó de pecar, no dejó de pecar porque el pastor le dijo, porque su esposo lo ve, no. Usted ha decidido no pecar porque conviene no pecar. En otras palabras, conviene andar en obediencia, porque dice la Escritura que Dios honra a quienes le honra. Y si usted no mira honra aquí, oiga, no se desespere, porque una buena honra puede venir ¿cuándo? Después de la muerte. Después de la muerte puede venir una buena honra por causa de su obediencia. Yo tengo una prédica que se llama Mi obediencia o tu obediencia te bendice. Tu obediencia te bendice. Siempre recuerde esto. Dios en algunas partes está obligado, si se puede decir así, a bendecirnos por promesas que Él hizo. Entiendan. Hay promesas y hay bendiciones. ¿Sí se entiende?
Hay cosas que Dios prometió darte, pero hay bendiciones que Dios también prometió hacer para tu vida. Pero una o la otra siempre van, siempre y cuando obedezcamos. ¿Cómo Dios va a bendecirme si yo estoy en pecado? ¿Cómo Dios va a bendecirme si soy una persona mentirosa, ladrona, promiscua, una persona que no le importa el ministerio, un padre que no le importa sus hijos? ¿Cómo? ¿Sí se entiende? Así es que vale la pena guardarnos aquí en esta vida. Bueno, vamos a entrar. Estamos con la clase de escatología. Hemos venido avanzando. Algunos de ustedes han sido muy sinceros y les agradezco su sinceridad, que me han dicho: hermano Leo, ha pasado el tiempo y yo no he entendido ni papas. Ha pasado el tiempo y esta escatología me tiene loco, porque no entiendo estas expresiones. Que la semana 70, que de Daniel, que la semana Jeptá, que, ay, bendito Dios, hermano, yo no lo entiendo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Yo soy paciente como pastor o como maestro, quien me tocó enseñar, porque yo estuve también en su lugar. A mí me tocó estar en un instituto, o a mí me tocó estar sentado donde usted está. ¿Ustedes creen que todo lo podía captar o lo podía entender a la primera? Por supuesto que no. Somos una iglesia joven. Somos una iglesia de aproximadamente 5 años. Somos una misión, es joven. Sin embargo, también se habla de juventud en cuanto a espiritualidad. Algunos de ustedes tienen muy poquito convertido. Yo entiendo, estamos no bebiendo leche. Esta clase, si yo dijera, vénganme los que tienen de 3 a 5 años de cristianos, vénganme, los demás no, porque no pueden entender escatología. Es válido en parte, porque estas clases son clases de seminario. Estas clases que yo les doy son clases de instituto. Y para que sienta el peso más fuerte, estas clases que yo les doy son de universidad teológica. Por eso es de que usted a veces, cuando estoy lanzando la verdad, usted dice, eso yo no lo había oído. Eso me huele a falsa doctrina. Eso me huele como hasta extraño, porque nunca lo había oído. ¿Por qué? Porque usted estuvo acostumbrado a que su pastor, a que mi pastor, lechita, lechita, lechita. Cristo viene, arrepiéntete, deja de pecar. Pero cuando le hablaron de escatología, de la semana Jeptá, de la semana 70, de los 144,000 del anticristo, ¿cuándo? De cristología, neumatología, esos términos, ¿cuándo los usó usted? ¿Verdad? Ahora, para darle para incentivarlo, para animarlo, aunque sean nuevos, está excelente que estén aquí, porque algunos que van empezando su vida cristiana, pues así como llegaron, van siendo entrenados ya de una vez en las profundidades. Cosas que no entiendan, pregúntenlas. Aún, les digo más, aún cuando se las explique yo 2 o 3 veces, su cerebro no las va a entender así. Porque estas son verdades que se entienden por el Espíritu y se tienen que iluminar. Puedes tener el concepto como aprendizaje. La semana 70 es esto, pasa esto y esto otro. Pero en tu espíritu no ha llegado. Ejemplo, hay mucha gente que sabemos de la semana 70, gran tribulación. Sabemos de que Cristo viene. Pero no nos ha llegado al Espíritu, y como no nos ha llegado al Espíritu, no nos importa la semana 70, no nos importa el arrebatamiento, no nos importa nada, lo tenemos en el intelecto. Sin embargo, cuando tú presentas o te presentas delante de Dios como una persona hambrienta de su palabra, de que tú sabes que llegaste aquí, a este lugar, y personas de lejos, bendiciendo y honrando a la familia de mi hermano Edward, que vienen desde la 441, lejos. Que ellos y ustedes, sea que vivan cerquita, puedan entender que no vienen a perder el tiempo. Que esto que se viene aquí a hacer no es lo que hicieron ayer unos personajes que yo miré. Para los que no sabían, aquí se reunieron unas personas que están en proceso de limpieza de Alcohólicos Anónimos.
¿Sabía usted? Están siendo rehabilitados. Ellos vienen por una verdad de que le están diciendo, tú puedes dejar de beber, puedes dejar de fumar, etc. Sin embargo, el pecado sigue en ellos. Pueden rehabilitarse, pero con todo y de que dejen de fumar, de beber, de lo que sea, ellos todavía están perdidos. Ahora, en cambio, ese grupo que ayer se reunió, nosotros vinimos aquí a escuchar una verdad que no es relativa, sino que es objetiva. Una verdad que salva, una verdad que cambia, una verdad que transforma, ¿me entiendes? Una verdad que si la crees, no solamente te lleva al cielo cuando mueras, sino que si la crees vas a vivir un presente lleno de bendiciones y te va a funcionar, hermano, la vida cristiana. Porque dice la palabra del Señor que Él vino para establecer el reino de Dios, no un reino político, el reino de Dios en nuestros corazones. ¿Y usted se ha puesto a pensar eso? El reino de Dios en nuestros corazones. ¿Usted se imagina el reino de Dios? El reino de Dios es amor, es paz, es justicia, es bondad, es fe, etc. Ahora, yo le pregunto, ¿usted está viviendo en el reino de Dios en su vida? ¿O usted está amargado, triste, desesperado, está en depresión? Usted tiene raíces de amargura, resentimiento. ¿Dónde está el reino de Dios en la vida del creyente hoy en día? Es bueno pensar y analizar esa parte, ¿verdad? Muy bueno. Porque estamos en tiempos finales donde la gente solamente entra y sale a la iglesia, a las cuatro paredes, pero así como entran, se van. ¿Cómo? Vacíos, con el problema, etc. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se sienten bien? ¿Están bendecidos? Vamos a avanzar. Entramos la semana antepasada, no sé si 2 o 3 semanas, con el tópico traslado de la iglesia antes de la tribulación, que eso es lo que creemos, ¿verdad? Traslado de la iglesia antes de la tribulación. ¿Cuáles escuelas hemos estudiado? La escuela que dice lo que es tribulación. ¿Cuál es esa? La que creen, la escuela o los predicadores que dicen que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Algunos dicen en medio, otros dicen ¿dónde? Al final. Pero también estuvimos estudiando la escuela que dice que no hay arrebatamiento, que aquí se quedan. Y esta es la escuela que nosotros creemos. ¿Usted quiere afirmarse en lo que creemos? ¿En que nosotros creemos que no vamos a pasar a la gran tribulación? Bueno, este es el tópico. Welcome. Bienvenidos. Dice así: traslado de la iglesia antes de la tribulación. Esta escuela y posición es la más confiable y aceptable en el área de la escatología por ciertas razones que voy a presentar. Inciso A: no quebranta los medios de interpretación bíblicos. Inciso B: tiene fundamentos bíblicos confiables y ajustados a los medios de interpretación. Y ahí pues se suman algunos textos como 1 Tesalonicenses 4:13, 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 4, 1 Corintios 15 del 22 al 53, etc. Analicemos los pasajes. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¿quiénes? Nosotros, dice Pablo, se está contando, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Ahí nos está hablando el apóstol Pablo acerca del arrebatamiento. Y haciendo la salvedad para recordar un poquito, este texto condena el luto. ¿Recuerdan? Este texto condena que nosotros caminemos enlutados, todos de negro, cuando se muere algún ser querido. Porque dice ahí que nosotros no os entristezcáis por los que duermen, no se pongan tristes. Sabemos, tampoco Pablo está diciendo no llores, no sientas tristeza momentánea. Claro, somos humanos. Pero lo que da a entender es oye, no puedes hacer lo que el mundo hace. Vivir, llamas al padrecito, llamas al pastor, haces novenario, quieres sacar al muerto del limbo. No, eso no existe. No me hagan eso. No se pongan tristes y duren de negros todo un mes, 2 meses, 3 meses, etc. Eso lo condena la Biblia. Porque dice, oye, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si tu familiar durmió en el Señor, que la palabra dormir es morir, pues tranquilo, porque un día le verás. El método de interpretación, inciso C, ya culminé con el texto. Ahora inciso C, dije inciso A, inciso B, inciso C. El método de interpretación en su mayoría es el gramático, histórico o literal, que es el medio más confiable en la hermenéutica como ciencia de interpretación. Usted me pregunta, hermano Leo, ¿cuál es el método mejor para estudiar la Biblia? Aquí está. El método de interpretación en su mayoría es el gramático histórico. ¿Qué es la gramática? Cuando usted está aquí, ¿verdad? La gramática, respeta la gramática, pero también la historia. Ok, gramático, histórico o literal, que tiene que ver con la lectura, sí, tal y cual es. Que es el método más confiable en la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Levante la mano quien no sabe qué es la hermenéutica. La hermenéutica es una clase, pero son los medios de interpretación, ¿ok? La hermenéutica es como decir, estoy dando la clase en este momento de escatología. ¿Y de qué habla? De profecía. Ahora, si yo le diera la clase de hermenéutica, yo les estaría enseñando a ustedes cómo interpretar la Biblia. Esto es, les estaría enseñando los medios o métodos de interpretación. Hermano, ¿cómo podemos interpretar este texto? Mira, usa esto. Fíjate quién es el emisor, el que está hablando, quién es el receptor, en otras palabras, quién lo dijo, a quién se lo dijo, dónde se lo dijo, por qué se lo dijo, en qué contexto histórico está hablando, si está en Roma, si está en Jerusalén, ¿me entiende? ¿Qué costumbres hay? Entonces ya usted, todo esto que yo estoy mencionando hace alusión ¿a qué? Al método histórico literal, y así se aprende. O sea, que cuando usted lea la Biblia, si digamos, de aquí en adelante yo le digo, hermanos, quiero que me traigan de aquí en adelante, su tarea va a ser que me lean los capítulos que puedan durante la semana. Si usted es bien aborazado y un poquito presumido, usted se va a ir a los salmos más cortitos. A ver, hermano Edward, ¿cuántos leyó? 30, hermano. Bien modesto, 30. ¡Ay, los hermanos santos! Sí leyó la Biblia. Pero no es el leer la Biblia, es el estudiar. O sea, es mejor que el hermano Edward me diga, hermano, disculpe, yo me metí no a leer, a estudiar. Usted encargó que trajéramos textos bíblicos en nuestra vida y que la hayamos leído la Biblia, pero yo me metí a estudiar más que a leer. A ver, hermano, Juan 3:16, hermano, y me empieza a desglosar Juan. Boom, 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 porque de tal manera, y me lo empieza a desglosar ya con un estudio. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué? ¿Qué significa esta palabra? Y ya ahí es donde nos quedamos con la boca abierta. Ay, sí estudió, sí comprendió el mensaje, ¿me entiende? Entonces no es leer por leer Biblia, hay que estudiarla. Perfecto, avanzamos. Ahora, se cierra ese tópico y entramos a otro tópico que se llama
Propósito del arrebatamiento. ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? A ver, antes de que yo le empiece a desglosar este tópico, usted ya un poquito sabe. ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? ¿Para qué? ¿Por qué el Señor va a arrebatar? Hermano Josué, ¿cuál es el propósito? ¿Hay un solo o hay varios? No, lo que usted, a su conciencia y consideración. Bueno, una es para librarnos del juicio que viene sobre la tierra. Amén. Y los moradores de la tierra. Uh-huh. Otro para cumplir la palabra que durante ese tiempo ahí arriba se van a llevar muchos acontecimientos a cabo. Uh-huh. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere añadir algo al respecto? ¿Cuál es el propósito? Avanzamos. Inciso A, propósito para el arrebatamiento, para la glorificación del cuerpo y consumar la salvación. ¿Se acuerdan lo que acabo de leer acerca de Pablo? ¿Para qué era? Hey, no te pongas triste. El Señor Jesucristo, sea que estés muerto, Él te levanta. Sea que estés vivo, tu cuerpo será ¿qué? Glorificado, o sea, transformado. Entonces, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento? Para la glorificación del cuerpo y consumar la salvación. Pregunta, ¿se entiende la palabra consumar la salvación? ¿Alguien me explique, por favor? A ver si se entiende. Para consumar la salvación. Consumar es para finalizar, dar Ya. cumplimiento. Uh-huh. ¿Le puede ayudar? Miren. Porque una vez que estemos con Él ya no estaremos separados de Él. O sea, Uh-huh. mientras estemos esperando no se ha consumado. Igual los que ya murieron en fe todavía están esperando, no se ha consumado, no están con Él, por decirlo así. Ahí va. En Cristo fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Apunte esto lo enseña Pablo. En Cristo fuimos salvos. Allá en el mundo hay personas que no conocen de Cristo, pero ya están elegidos para salvación, así como usted no era de Cristo antes, ¿verdad? Pero llegó, se le presentó a Cristo y usted llegó a los pies. En Cristo fuimos salvos, estamos siendo salvos en este momento, estamos caminando la carrera, estamos siendo salvos. Ahora, un día, como dice Pablo, seremos salvos. O sea, aquí le va. ¿Por qué consumar la salvación? Porque todavía, a pesar de que somos salvos por la palabra, somos salvos porque le entregamos nuestra vida a Cristo, pero ¿verdad que todavía no hemos sido glorificados? Todavía no. Por eso hablamos de un consumar, o sea, dala por terminada. Ya se dio la salvación. Porque usted no es salvo ahorita. Hablando en los términos de principios espirituales, sí es salvo porque le entregó su vida a Cristo. Pero yo no lo veo salvo a usted. No está glorificado su cuerpo todavía. A eso me refiero. No se asuste, con todo esto usted es hijo de Dios y le pertenece a Cristo. Ahora, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Romanos 13:11. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. Otro. Este texto es 1 Corintios 15 del 51 al 54. Lo voy a leer. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, escuchen, se vista de incorrupción. Apunta este texto. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
hasta ese momento, cuando se cumpla la transformación de nuestro cuerpo. Este texto le puede ayudar a usted, ¿para qué? Para corroborar a aquellos burladores, porque usted le puede decir a un inconverso, ¿sabías tú que mi cuerpo será transformado? Si estás viendo mucho Goku, estás viendo mucho tus caricaturas que cálmate Super Saiyajin, te van a decir, ¿sabías tú que mi cuerpo será glorificado? Nos tienen a locos. Bueno, pues usted le puede decir, así como Juan 3:16 se cumplió en mí, de que Cristo murió por mí, me salvó, me cambió, así también yo creo que esta escritura de 1 Corintios 15, del 51 al 54, también se va a cumplir en mí. Ya si tú no quieres creer, mijo, I'm sorry for you, pero yo creo la palabra, porque lo único que yo sé, como decía aquel ciego, que yo era ciego, mas ahora veo. O sea, un milagro de Dios. Lo que yo sé es de que yo antes era un pecador, un corrupto, póngale el nombre que quieran, y ahora me guardo para el Señor. O sea, que vean el cambio. Es allí, usted no se preocupe, entiéndame, claro que hay que salir a evangelizar, pero creo que el Señor, más que evangelizar, que es muy bueno y es un mandato, más que hablar, más que gritar, Él quiere que enseñemos el evangelio con nuestra vivencia, con nuestro ejemplo. Ahí es donde está la verdad del evangelio. ¿Por qué creen que la gente creía en Cristo? Porque era un hombre recto, era un hombre puro, apartado, de respeto. Él sabía que esta mujer debía ser apedreada, una prostituta. Sin embargo, ¿qué? ¿La enjuiciaba? Siempre apelaba a la gracia, siempre apelaba al perdón, siempre apelaba a las segundas oportunidades. ¿Se acuerdan que predicamos una vez de eso? Que predicamos que nosotros tenemos un Dios de segundas oportunidades. No importa cuántas veces caigas, mientras tengas vidas tienes esperanza para levantarte. ¿Recuerdan aquel testimonio que di? No sé si fue viernes o fue el domingo, que tomé a aquel hermano que me visitó hace poco, la semana pasada, y que lo tomé del hombro y le dije, mirándolo a los ojos, no sé qué pecado hayas cometido, pero recuerda que Cristo te ama y que si has caído en lo más bajo, Cristo te levanta. Ese era Cristo. No era el que andaba juzgando, señalando, ¿y por qué tú esto? ¿Y por qué tú esto otro? Ahora, ya mencionando esto, hermano, usted evítese de andar diciendo lo malo de las personas o mirando lo malo. Mejor de un buen consejo, Cristo te ama. Puedes levantarte, puedes hacerlo mejor, puedes, etcétera. Palabras de aliento, palabras de vida. Ya creo que la gente tiene mucho con mirar ellos mismos sus propios errores como para que usted llegue y los aplaste más, o yo llegar y los aplastemos más. El Señor nos mandó con un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. No el ministerio de la acusación. No, ese ministerio no existe en la Biblia. Claro, existe en el sentido de Satanás, pero en cuanto a Cristo no. Satanás sí es el acusador. Efesios 1 del 11 al 4 apunte también como un texto también base de lo que estamos hablando. Vamos a avanzar. Tópico tercero. Librar. Recuerden. Ahí va la pregunta. Propósito del arrebatamiento, inciso A, dije, para la glorificación del cuerpo y consumar la salvación. Inciso B, librar a los justos de la tribulación y la salvación de la ira venidera. Librar a los justos de la tribulación y salvarlos de la ira venidera. Y dice así, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tengo otro aquí. Otro texto, 1 Tesalonicenses 5, 8, 9, escuche. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, entendidos, ¿ok? Entendidos,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Nuevamente está la enseñanza. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que estamos rescatando de estos textos es como le estamos contradiciendo a aquellos que dicen que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Porque la gran tribulación, o la semana 70, o la semana Jephthah, como usted le quiera llamar, es conocida como la semana de ira de Dios, de castigo. ¿Cómo la iglesia va a pasar por la semana 70, que es la semana de castigo, si nosotros fuimos salvos por Cristo? En Él ya cayó la ira de Dios. Ahora, ¿por qué es válido? ¿Por qué es válido que en la gente que se quede aquí le caiga la ira? ¿Por qué es válido? Ya nosotros fuimos tomados, la iglesia. ¿Por qué es válido que sobre de ellos sí caiga la ira? Ayúdenme. Porque no hubo obediencia. ¿No hubo qué? Obediencia. Obediencia. Blasfemaron, vivieron en pecado. La primera cosa que hicieron ellos es el rechazo. ¿A quién? Bueno, a Jesús. A Jesús. El rechazo a Jesús, porque obviamente el Espíritu Santo también trabaja, los trata de convencer de pecado. Es ahí donde viene, ahí va, ahí va. No lo había entendido esto, pero aquí ya el Señor me está dando un regalo. Todos aquellos que se queden en la gran tribulación, la mayoría son los que en parte en este tiempo están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están rechazando el convencimiento de pecado. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que hemos enseñado? ¿Qué es la blasfemia? Muchos pensaban que, ¡ay, blasfemaste! Cuando decíamos algo malo del Señor Jesús o del Espíritu Santo, para ser más preciso, de alguien empezaba a hablar en lenguas. ¡Ay, eso no es del Espíritu, eso es del diablo! Blasfemaste porque era el Espíritu hablando. No tiene salvación. Eso no es blasfemia. Blasfemia es el rechazo al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a la persona que no tiene a Cristo, y está uno aquí, digamos, soy un borracho empedernido, soy un drogadicto, está el evangelista allá en la plataforma, y yo aquí en la esquina, borracho, fumando, y Cristo te ama, arrepiéntete de tus pecados, Él murió por ti, no importa que hayas tocado fondo, levántate, Cristo te salva. Y el Espíritu Santo, por esa palabra que está entrando aquí, el Espíritu Santo está diciendo, eres un pecador, pero Cristo está para salvarte. Eres un pecador. En otras palabras, la función del Espíritu Santo, dice la Biblia, es convencer al mundo de